Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control a un ¿yo no lo crié? Sí, les hablo de la última justificación con la que salió el presidente de la República, Gustavo Petro, en una entrevista para el portal Cambio con el objetivo de desmarcarse del escándalo de las platas de los narcotraficantes que habría recibido su hijo y que iban para la campaña, pero que supuestamente no llegaron. ¡Uy, qué mal! En la entrevista con el portal Cambio, el presidente Gustavo Petro dijo que él se crió en Córdoba, estudió allá, hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad. O sea que la responsabilidad es de la mamá. ¿Quién iba a pensar que iba a ser esa la salida de un presidente progresista feminista? Las redes sociales explotaron y recordaron esta frase que dijo el entonces senador y candidato Gustavo Petro en un debate presidencial en Revista Semana, en donde se preguntaba que Bogotá tiene 500.000 de mujeres solas criando a sus hijos. ¿Dónde están los hombres? a pesar de que el presidente dijo que él no crió a Nicolás, su hijo mayor, su hijo tiene un recuerdo diferente de su papá. ¡Qué bien! Veamos lo que dijo Junior sobre los recuerdos de su infancia en una entrevista que le hizo Edgar García hace 3 años. Mira, que la primera imagen que tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener 4, 5, 6 años, pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba. Es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena. Acá quien lo crió, si bien o mal, no es el problema ni nuestro asunto. Acá el asunto es que Colombia quiere saber si los más de 1.000 millones de pesos que recibió Nicolás Petro de empresarios y reconocidos narcos entraron o no a la campaña de su papá. Porque resulta que paralelo al escándalo de esas platas, el país vio al hermano del presidente y al hoy comisionado de paz, Danilo Rueda, yendo en campaña a hacer tour por las cárceles de Colombia, visitando narcos y corruptos. Hemos visto el empeño del gobierno de Petro de sacar a extraditables de la cárcel, de meter en las leyes que se tramitan en el Congreso artículos para perdonar a los narcos y que incluso una de las banderas de este gobierno del cambio es la legalización de las drogas y del negocio en sí mismo. Recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre de 2022. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. La verdad es que Nicolás Petro no es un hijo al que se pueda ningüenear. No, señor. Recordemos el trino que puso el orgulloso papá en octubre de 2019 cuando Nicolás Petro perdió la gobernación del Atlántico. Nicolás Petro hizo la campaña que tocaba. Atlántico prefirió quedar bajo la égida de los Char y catapultarlos como los rivales de la Colombia humana en el inmediato futuro. A Nicolás le queda la enorme tarea de liderar la Colombia humana en todo el Caribe. En el año 2014, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, enfrentaba una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación. En aquel momento, este fue el trino que puso su hijo, Nicolás Petro. En las buenas y en las malas, pero siempre con mi papá. Petro no se va, Petro se queda. Bueno, volvamos al presente. En la campaña presidencial de 2022, Nicolás Petro fue central en la campaña política de la región Caribe. Incluso en los Petrovideos que también reveló Revista Semana, se mostraba a un papá que delegaba tareas de financiación de la campaña en su hijo. Entonces, me parece que mi hijo debería hablar directamente con él porque eso ya debe suspenderse. En la medida que no se suspenda, estamos perdiendo recursos.
Entonces ahora el presidente Petro sale con el cuento de que no lo crió en un asunto que no tiene nada que ver con la crianza, sino directamente con recursos de su campaña presidencial. ¿Entró la plata de los narcotraficantes a la campaña de Gustavo Petro? Es más, ¿ya apareció Nicolás Petro? ¿De dónde salió toda la plata para financiar los eventos por fuera del calendario electoral? Es decir, la tarima, las luces, el sonido, los baños, el agüita para mi gente, durante 4 meses, desde septiembre de 2021 hasta entrado 2022. ¿Y por qué el primer evento fue hecho en Barranquilla? ¿Alguna coincidencia? ¿Y esa P era de Petro o de plata? Sí, es P de Petro. Después de que Petro como senador exigió la renuncia de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez porque no había contado que un hermano suyo había pagado cárcel por el delito de narcotráfico en el siglo XX en Estados Unidos, ahora como presidente resulta que no es consecuente con su postura para exigirle a su hijo públicamente que renuncie como diputado ante la Asamblea del Atlántico. En lugar de eso, el presidente Petro escribió en su cuenta de Twitter hace unas pocas horas este mensaje. Como presidente pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto. ¿Qué hubiera hecho el senador Gustavo Petro si esta situación se hubiera presentado en el gobierno del expresidente Iván Duque? Pues recordemos lo que dijo el entonces senador Gustavo Petro en su llamado a la rebelión el pasado 5 de julio de 2020. ¿Qué pasa con tener un presidente elegido sobre la base del delito? Sobre la base del delito, ningún gobierno es legítimo. No puede haber legitimidad en una democracia si su mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia fuente de legalidad no es el voto libre de los ciudadanos, sino una alianza delictiva con los integrantes del narcotráfico para torcer la voluntad popular y los resultados de la elección. Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia ni la de su fórmula vicepresidencial también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. Y que conste que lo dijo él.